Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Mientras chateas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al peor momento que yo recuerde del país, y cuando digo recuerde, sitúo mi recuerdo desde el año 1983 hasta la fecha, más allá de que tengo registros de la dictadura cívico-militar, en el sentido más estrictamente perceptivo que pueda pensarse. Estaba en el colegio secundario y la percepción, me gusta más percepción, era muy complicada, en tanto hay desaparecidos del que era mi colegio, sigue estando el ENEN número 6, Fernando Fader, y teníamos un docente que era un servicio, así que las teníamos todas. O sea, había una sensación, más allá de un no saber y de un estar entre medio de sensaciones y percepciones también encontradas, porque había de todo ahí como para pensar la época, pero no llegar a problematizarla al punto de enterarse a ciencia cierta, por lo menos el sector donde estaba yo, qué era lo que ocurría. Pero hubo un corte en algunos aspectos y una continuidad en otros, en el sentido cultural, en 1983, cuando adviene la democracia, y hay algo que se empieza a promover del orden de lo que muy genéricamente en algunos aspectos se pensó como la libertad. Una libertad que estaba aleccionada ya por la cultura instaurada en aquel periodo. En algún sentido, culturalmente, más allá de que Masera haya dicho que perdieron la guerra ideológica, fue parte y parte, a mi entender. En parte la ganaron, en parte la perdieron. O sea, fue una pulseada como lo siguió siendo, una pulseada que a través de los tiempos hasta hoy día se balanceó más para un lado y para el otro. Tuvimos varios, diría, goles a favor de una idea que pudiera pensarse en general de justicia, en el sentido más estricto, en el periodo kirchnerista, en todo el periodo de los 12 años del kirchnerismo. Y tuvimos dos reveses fuertes en el periodo de inauguración del neoliberalismo con el gobierno de Carlos Menem. Ahí ya empezaba la instauración de una cultura muy demoledora, en el sentido de que la gente ya empezaba a pensar apolíticamente. Más allá de que el apoliticismo, no sé si está bien dicho, pero me salió así, ya lo recuerdo del periodo cívico-militar, por el miedo que eso llevaba, ¿no? que eso traía aparejado. Pero el miedo se traduce en desinterés en los 90, y cuando llega el periodo macrista, en el 2015, ese desinterés se tradujo en un trabajo muy fino y concienzudo de la derecha, que sabe trabajar a largo plazo, muy bien,
mucho mejor que nosotros, ya no era un desinterés, era algo que empezaba a ser un desprecio por los mecanismos institucionales que se habían empezado a construir o intentar tejer desde el 83. A ese momento le correspondieron imágenes cinematográficas, críticas y apologéticas en mayor o en menor grado. Hay una lupa que se puso sobre esas imágenes en ese momento, las hablamos con un invitado que tuvimos en su momento, que es quien tengo en este momento a mi izquierda, como corresponde. Me quedo más tranquilo cuando el invitado está a mi izquierda, más allá de que en general lo tengo del otro lado para, de algún modo, manejar la pelota, correrlo por izquierda yo. Pero bueno, le vamos a dejar la posta hoy. En ese momento hablábamos del proyecto de su libro, un proyecto ya estaba no encaminado, estaba terminado, y que necesitaba cristalizarse. Bueno, en este editorial, ya aprovechando el streaming, lo pongo acá, y está cristalizado. Aunque todavía no lo voy a nombrar a él, porque eso viene en unos minutos, el libro se llama La década perdida, acercamientos a la antipolítica en el cine argentino 2009-2019. Quiero cerrar esta introducción con el periodo actual, porque ese periodo en donde se empieza a tejer el desprecio se cristaliza mucho más en el presente, donde el desprecio ya está absolutamente desatado. Entonces fíjense que fue en etapas esto, en relación a más o menos como lo estoy pensando al aire, con ustedes. El desprecio desatado tiene características de lo imprevisible. Uno ya no sabe qué se encuentra en la calle, qué se encuentra en la familia, qué se encuentra en las relaciones cotidianas. ¿Sí? Uno se pregunta, con más de uno que habla, de qué estuvimos hablando todos estos años. Yo ya me lo empezaba a preguntar, supongo que vos también, que no te nombré todavía, ya en el 2015, ¿sí? Pero ahora ha recrudecido esto. De algún modo, hay mucha gente a la que uno no reconoce. O la conoce realmente, no sé, ¿sí? Podría pensarse así también. Esas imágenes que se empezaron a tejer en ese momento no tienen una clausura, tienen una continuidad en el sostenimiento de un presente incierto en no sé qué cine, porque en este momento no se está produciendo prácticamente, la producción está parada, porque el hecho de que la producción esté parada es un proyecto antipolítico. Así como hablamos de antipolítica, metemos la palabra antipolítica en el texto a través de la producción de películas, hablamos de la antipolítica a través de la cancelación de la producción del cine en el periodo actual. Uniendo los dos tiempos, pensando en la década perdida, se va a centrar nuestro programa de hoy. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Muy buenas tardes, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank y tengo en la operación técnica al señor Martín Loza en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Pulgar para arriba.
yo me di cuenta que, o sea, me quedo tranquilo porque es un solo pulgar para arriba. Si fueran 2 me preocuparía, ¿no? Y fueran 2 con un determinado gesto, un gesto adusto, ¿sí? Que se le agrega a esos 2 pulgares para arriba. Le vamos a pedir, ya que esto es un streaming, si lo quiere hacer nuestro invitado de hoy, que lo haga a la cámara, pero no sé. ¿Te parece que es necesario? A mí me trae malos recuerdos. Sí, no, a mí también. Recuerdos del presente. Sí. Recuerdos del presente. Sí. Bueno, develamos la incógnita. Estaba hablando recién, sin mencionarlo, de el gran amigo José Luis Visconti, periodista, y que ya va por su... Este es el tercero, es el cuarto libro. Tercero. El tercero. El libro es un libro sumamente valioso. Es un libro que, más allá de que no me gusta hablar de necesidades, me interesa pensar cuándo son las mayores necesidades posibles en relación a un momento, ¿sí? O sea, siempre las necesidades que yo trato de evitar son las del arte, ¿sí? Digo, el arte no tiene que estar atado a una necesidad, ¿sí? Pero en estas ocasiones, o sea, sobre todo en un momento como el presente, la gimnasia de leer, que yo lo leí en su momento, anticipadamente, La década perdida, nos tiene que llevar, o por lo menos sería lo más interesante a mi entender, que nos llevara a una zona por lo menos de mínima abstracción de los momentos políticos, se parezca o no a cómo los estuve enumerando hace unos 3 minutos atrás. Te quiero hacer una pregunta, José Luis, para arrancar, porque tenemos a alguien en línea que ya lo vamos a presentar, pero antes te quería hacer una preguntita con respecto a esto. ¿Qué te viene a la mente en relación a, digo, quisiera promover con este libro qué? El pensamiento en relación a qué, porque es clarísimo lo que se expone acá en relación a la producción cinematográfica de aquel tiempo. Pero ¿qué es lo que quisieras promover en este presente actual? En principio, lo que quisiera es que el espectador de cine tuviera una mirada más crítica de lo que ve. Bien. Y si no crítica, por lo menos que le genere pensamientos, ideas, que una película no sea nada más que el entretenimiento del momento, sino seguir pensando las películas después que uno las ve, y sobre todo pensar en esas cosas que a uno le hacen un poco de ruido cuando está viendo una película, una serie, lo que sea. Yo el otro día cuando se hizo la presentación del libro en el Festifric en La Plata, una de las cosas que dije fue que para plantear que uno no está siempre con la mirada del crítico, analizando todo, tomé el ejemplo del Hombre de al lado, que en el momento en que la vi, la película me pareció que podía ser interesante, pero que ya en la primera vez que la vi, había algo que me generaba un ruido. Y ahí yo me empecé a pensar sobre todo en la relación entre los personajes. Porque muchas veces está escondido, o sea, digo, es más elusivo, digamos, es más escondedor. ¿Sí? Particularmente en esa película es un poco más elusivo que en otras películas de Connie Duprat, por ejemplo. Para seguir Claro, sí. claro, exactamente. O sea, de algún modo podía generarnos en principio más empatía que otras, que son mucho más explícitas. Sobre todo el personaje de Araoz genera una empatía que el resto de los personajes no generan. Claro, exactamente. Uno podría decir, bueno, acá tenemos una inicial representación del pueblo, aún con sus... porque el personaje de Araoz es un personaje racista también, discriminatorio, sí. Pero digo, no está idealizado, pero es una representación del pueblo mucho más empática que el expulsivo de Sprechelburg. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, no sabemos. Pero bueno, ahora vamos a develar esta cuestión, pero vamos a integrar a la charla
a el director de la maestría en cine documental de la Universidad del Cine. Dirige la revista Kilómetro 111, ensayos sobre cine, de la colección de libros Biblioteca Kilómetro 111 y de la revista La Cifra Impar de la Universidad del Cine. Escribió Silvia Prieto, un film sin atributos, literatura, cine, ensayos de transposición. Después del nuevo cine, 10 miradas en torno al cine de los 90, una mutación silenciosa, los años 80 en el cine de América Latina. Estoy hablando de Emilio Bernini. ¿Cómo estás, Emilio? Luis Frank te saluda y ahí lo tengo acá a José Luis Visconti, que lo viste hace unos pocos días. Hola Luis, hola José Luis, es un gusto estar acá con ustedes. Dame un segundo que estamos acomodando auriculares, que creí que te escuchaba al aire y no te escuchábamos al aire tanto. Te escuché de lejos. Ahí va. Habla un segundito, por favor. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, pero... Ahora sí. Bueno, te estoy viendo recién a través de la tele, pero no te estoy pudiendo ver a través de la cámara, así que estamos en una serie de acomodamientos. Ahora sí te escucho. ¿Vos me ves? ¿Vos nos ves? No los veo, pero los escucho. Está bien. Bueno, gracias por estar ahí, Emilio. Gracias a ustedes, gracias a vos. Un gusto tenerte como interlocutor. Bueno, me contó José Luis que charlaron bastante el otro día y me gustaría que, más allá de que José Luis lo va a escuchar por segunda vez en versión reducida, ¿cuáles son tus impresiones del libro en relación, sobre todo, a la relevancia que puede tener en el presente actual, la década perdida? Bueno, es un libro, yo planteo, es que es un libro que tiene una importancia central en este presente, que no fue escrito conociendo este presente, ¿cierto? Fue escrito antes del libertarismo en el poder, y en ese sentido el libro se convierte en una intervención política que no era inicialmente, por decirlo así, ¿no? Me parece que el libro ejerce un tipo de intervención política que es necesaria para este momento político nefasto que estamos viviendo. Y la intervención política tiene que ver con una operación que el libro hace, que es notable, que es la de sistematizar una serie de películas que tuvieron lugar durante los años de la década de los gobiernos kirchneristas y a posteriori durante el macrismo, y dar cuenta de que en esa serie de películas, que si no se ven en el sentido de una configuración de un discurso neoliberal, no se comprende la eficacia política que han tenido a lo largo de este periodo que empieza con los gobiernos kirchneristas. Vamos a aclarar en ese sentido, si me permitís, Sí. que el libro abarca del 2009 al 2019 y, digamos, el periodo macrista estrictamente, si nosotros hablamos del advenimiento a los gobiernos, empieza en el 2015. Entonces lo que estamos hablando es de cómo se va cocinando algo, ¿no? Cómo se va de algún modo calentando a fuego, primero lento y después, digamos, van subiendo la gradación de la hornalla, me parece, ¿sí? Hasta ser bastante explícito ya en el periodo directamente macrista y después, bueno, hasta que termina, ¿sí? Claro, lo que hay ahí es una configuración de un discurso neoliberal que es necesariamente, se podría decir, a partir de la lectura del libro, uno comprende que ese discurso neoliberal audiovisual es la primera formulación o la primera etapa que forma las bases del discurso neoliberal libertario actual. Es decir, que hay un espectador que ha sido formado como sujeto político a lo largo de todos esos años, durante los gobiernos kirchneristas y durante el macrismo, ese discurso audiovisual neoliberal
ha configurado un espectador en sujeto político, y un sujeto político efectivamente neoliberal, con una, digamos así, estrategia que no responde necesariamente a un programa. En este sentido no se trata de un cine que operó en términos, digamos así, partidarios necesariamente, o durante el periodo macrista de un cine que fue oficialista, ¿no? De un cine de Estado que fue promovido por el Estado macrista. No es eso. Es otra cosa mucho más compleja, mucho más insidiosa, que tiene que ver con esa presencia de esa articulación de un discurso neoliberal audiovisual que configura un sujeto político espectador, y eso se puede notar gracias al estudio que hace José Luis de una manera muy meticulosa, y es notable en ese sentido en el modo en que expone cómo operó la derecha durante los gobiernos kirchneristas. Por eso él lo llama la década perdida, que en realidad no es para negar la década ganada, como pareciera, digamos, ser la primera impresión cuando uno lee el título del libro, sino para demostrar que esa década ganada fue socavada permanentemente por un discurso que terminó finalmente, entre otros motivos por supuesto, dándole el gobierno a la derecha neoliberal y a la derecha fascista libertaria. ¿No? Emilio, voy a José Luis, en este sentido, en el sentido que lo está mencionando Emilio, el recorrido y esta configuración del sujeto espectador político, ¿sí? Determinado sujeto espectador, ¿no? ¿Dónde empiezan las primeras armas en esto? En lo que sería el periodo 2009, por ahí. ¿Dónde, digamos, empieza a asomar, no voy a decir la melena del león porque esto tendría que ser más contemporáneo, pero dónde empieza a asomar esa subjetividad, digamos, más explícitamente, que vos decís, bueno, esto merece ser destacado? La primera película que yo tomo dentro de este análisis es El hombre de al lado, de Connie Duprat, que por ahí, si uno la piensa en relación con otras películas de Connie Duprat, como hablábamos recién, puede hasta parecer Sí. Que tiene menos relevancia. Sí, claro. Yo creo que igual, por ejemplo, uno podría pensar en El secreto de sus ojos como un primer indicio, sobre todo con la decisión del personaje de Pablo Rago, en relación con... Perdón, Sí. voy a meter algo en el sentido del secreto de sus ojos. Vos te estás refiriendo a la película de Campanella, donde Campanella recibe subsidios del Estado, y en donde los actores del secreto de sus ojos, como Francella, también fueron beneficiados por los subsidios del Estado. Estamos hablando de esa película, ¿verdad? Sí. Pero bueno, donde en definitiva ahí empieza a asomar una mirada, me parece, en donde el criterio de justicia de las agrupaciones de derechos humanos es cuestionado y reemplazado por una idea de venganza personal. Un asunto privado. Un asunto privado, sí. Sí. Quizás eso sea una punta, digamos. Yo no tomé El secreto de sus ojos dentro del análisis, podría haberla incluido, pero me parecía que el cuerpo de películas que estaban en esa década, a partir del Hombre de al lado hasta La Odisea de los Giles, que es la última que yo tomo en el orden cronológico, cerraba bastante mejor que si uno incluía El secreto de sus ojos. Claro. O sea, del secreto de sus ojos hasta La Odisea de los Giles, tenemos una explicitación mucho mayor de ese modelo que se estaba construyendo. Sí, de diferentes modelos, porque hay algunas películas que trabajan sobre lo colectivo, sobre la negación de lo colectivo y la puesta en primer plano de lo individual como forma de resolución de conflictos, y hay otras que lo que hacen es rescatar la cuestión militar desde la visión de los militares. Entonces, son como dos elementos que se van moviendo en paralelo durante esos años.
En el medio, bueno, lo hemos hablado en su momento, pero también está La culpa del represor, ¿sí? Claro. En Koblik. En Koblik. ¿Sí? Sí, sí. En realidad no hay culpa. No, claro, no, en realidad no hay culpa. Es una forma de... Hay como una presentación de un cierto estado de culpa en donde hay una idea identificatoria ahí con la construcción de ese personaje, ¿sí? Sí. Ahí está el peligro. Siempre, a mi entender, el peligro está en cómo se construye el sistema de identificaciones en la película. Y ahí yo apuntaría al secreto de sus ojos. Pero bueno. Está bien, sí. Sí. Emilio, si tuvieras que elegir alguna película en el sentido de lo que estamos barajando ahora, ¿alguna más se te ocurre que sea central para pensar todo esto? A mí me parece que no hay una película que define, digamos así, lo que se podría llamar una estrategia discursiva en el sentido audiovisual de la derecha, ¿no? Me parece que no hay una película definitiva. Me parece que la operación tiene que ver con el conjunto, con el corpus que efectivamente arma José Luis. Y me parece que en esa operación, como vos decís, es central la cuestión de la identificación. Porque yo, a partir de la lectura del libro, noté una cuestión que José Luis llama cinismo. El cinismo que parece haber en el punto de vista de la mayoría de las películas, y que tiene que ver con una estrategia en la cual, digamos, aquel que enuncia las críticas a las políticas vinculadas a la conquista de derechos, a los juicios de lesa humanidad, a la soberanía económica, etcétera, aquel que enuncia las críticas neoliberales a esas políticas y que lo enuncia como políticas de corrupción y de negociado, es decir, aquel que entiende la política de los gobiernos kirchneristas como una política de pura corrupción o los derechos humanos como un curro, ¿no? En general se sitúa por fuera, explicita situarse por fuera de la política y en consecuencia por fuera de la corrupción que implica la política, ¿no? Desde ese discurso. Desde un lugar de pureza. De cierta pureza, pero la operación ahí es de una gran perversidad, porque precisamente aquellos que asumen ese discurso operan en el sentido de trabajar políticamente, en el sentido de generar, digamos, otro tipo de discurso en el cual, digamos, la relación con la política está claramente. El ejemplo que tengo en mente es el de El Olimpo Vacío, la película de Carolina Assi, que estudia José Luis en su libro, donde Sebrelli, que es el protagonista de la película, critica los mitos argentinos, ¿no? Y critica a Maradona por ser parte del establishment, critica a Eva Perón por antifeminista, ¿no? Critica a Gardel por haber apoyado el golpe de 1930. Todas las críticas que elabora Sebrelli en esa película son críticas que tienen elementos progresistas con los cuales el espectador se puede identificar. Y entonces reconocer que en esos mitos no hay otra cosa que figuras condenables en términos políticos por ese mismo discurso progresista, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad lo que está haciendo Sebrelli, situándose afuera de esa lógica, es alimentar un discurso propiamente neoliberal para un gobierno como el de Macri, que es antifeminista, que es antidemocrático, que es golpista, que es corrupto en términos económicos. Entonces ahí hay una operación perversa. La operación perversa es negar la propia politicidad de lo que uno asume como crítica de la política, ¿no? Me interesa pensar, Emilio, ya que mencionás El Olimpo Vacío, no sé, yo
cuando entro, y acá me gustaría saber cómo lo ve José Luis, ¿no? En esto. Yo, por lo menos desde mi lugar, distingo películas más explícitamente orgánicas con el periodo o con este sistema cultural que se trata de ir tejiendo y tejiendo, ¿sí? O, El Olimpo Vacío de Carolina Assi, o a lo mejor, la verdad no importa si es consciente o inconsciente el director, porque esta pregunta siempre me la hacen, ¿el director es consciente o no de esto? Lo importante es que eso está ahí adelante, ese sistema simbólico está delante nuestro, ¿sí? Pero digo, esto no es un golpe, también como películas que tienen que ver más directamente con lo orgánico en relación a, por un lado, cierto orden justificatorio de un sistema simbólico, este sistema simbólico se va organizando, o de un pasado que están reviendo de una forma que uno podría pensar desde un preanuncio de algunos personajes que hoy están el día en el gobierno, ¿sí? Pero otra cosa es la forma espectáculo del cine, con las películas que mencionamos, Campanella o El hombre de al lado de Connie Duprat, que son orgánicas desde otro aspecto, que no están directamente relacionadas con el régimen, sino que sería, yo expreso esto con mis imágenes desde una historia X, ¿sí? Ficcional, ¿sí? No es que estoy separando documental y ficción, pero digo las intenciones, y bueno, nada, los personajes son eso, como si el sistema realista de algún modo de representaciones, salvaguardara algo que iría de suyo, ¿sí? O sea, no sería tan orgánico porque esto es una historia como cualquier historia, ¿se entiende la idea? Sí, bueno, pero lo que desarma eso, por ejemplo, es 4x4. Ah. 4x4 es, a mi entender, entraría dentro de esa forma orgánica que vos estabas planteando. Es el planteo sobre la inseguridad. Sí. Y la película no sale de eso. Todo el trayecto de la película es recalcar la inseguridad como forma social y la forma en que la situación es resuelta por un individuo contra otro individuo, sin intervención del Estado, es decir, con ausencia total del Estado. Claro. Yo creo que ahí hay una organicidad clara en esa película, como también uno puede pensarla en Koblik. Sí. Y siendo una ficción. Siendo una ficción, sí, totalmente. Sí, bueno, lo que pasa en Koblik es más explícito, claramente. Claro, sí, lo que pasa es que uno cuando analiza, y le hinca el diente a estas cuestiones, uno ve explícito todo. Llega un momento que uno ve explícito todo. Obviamente. ¿Vos cómo lo ves, Emilio, esto? Sí, me parece que hay igualmente una diferencia que vos planteás respecto al documental y la ficción, ¿no? Los documentales parecieran ser un tipo de películas que no dan, digamos así, el rodeo ficcional, lo que ponen la cuestión directamente. En el caso de los documentales de Carolina Assi es clarísimo que el objetivo es explícitamente político, ¿no? En cambio, la ficción permite ciertas ambigüedades, en la medida en que hay una diversidad de personajes que pueden presentar posiciones heterogéneas respecto de el tema planteado, ¿no? Por ejemplo, José Luis hace en el libro un trabajo a partir de ciertos núcleos semánticos que tienen que ver con la grieta, con la inseguridad, con la cuestión del individualismo egoísta, que hoy podemos llamar individualismo libertario, ¿no? Y en torno a esos núcleos semánticos, la ficción se organiza y presenta ciertos niveles de ambigüedad. El discurso no es tan explícito, digamos, o puede dar lugar a ciertas dudas respecto de la posición de las películas, ¿no? En términos políticos. Pero me parece que sí, como vos decís, hay una diferencia ahí entre el documental y la ficción. Porque pareciera que el documental trabaja sobre un plano de la realidad política,
más directo respecto del propio discurso que elabora que la ficción, ¿no? Que pareciera presentar un mundo autónomo, que aun cuando está vinculado con la política, es un mundo que funciona solo, funcionaría solo, ¿no? Eso es propio de la ficción. Entonces me parece que esa diferencia está. Pero por supuesto que 4x4 es una película fascista, realmente es una ficción fascista, pero en ningún momento hay una explicitación respecto de eh, cuestiones políticas como el peronismo, el kirchnerismo, el macrismo, etcétera, ¿no? Como sí puede aparecer en el discurso de Sebrelli, en el otro documental de Carolina Assi, ¿no? No sé si se ve esa diferencia. Esa diferencia es notoria, a mi entender, y y agrego, digamos, de algún modo que al modo realista de representación, no porque tenga, digamos, la responsabilidad definitiva, sino porque es más funcional a plantear las cosas desde un lugar, este lugar de la transparencia, ¿no? Sí, o sea, desde ese lugar, pero cayéndonos... También es cierto, Sí, perdón, sí. también es cierto que el documental demanda a otro espectador que no es necesariamente el mismo espectador de ficción, ¿no? El documental demanda un espectador más vinculado con cuestiones políticas, más posicionado respecto de la política, que el espectador de la ficción, que es un espectador más bien general, ¿no? Por decirlo así. Y ahí puede haber espectadores, digamos, con una mirada no necesariamente informada en términos políticos, en el sentido con una mirada más inocente, ¿no? Como espectadores, como José Luis, que es un espectador informado y que reconoce operaciones políticas en la ficción. Pero la ficción da lugar, digamos, y esa es la gran eficacia discursiva de la ficción, ¿no? Da lugar a lecturas no necesariamente políticas, de lo que el espectador ve, un espectador que no necesariamente está involucrado en la discusión política, ¿no? Sí, abrís una ventana que es para un programa entero. Otro día tendríamos que hablar, Emilio, de cómo se filtró algo, cómo la forma género, las tradiciones de los géneros, se apoyaron sobre todo en hacer figuras sobre mundos privados, ¿sí? Sobre el hecho del mundo privado. Y los contextos, en gran medida las películas podían transcurrir en cualquier contexto, ¿sí? Pero eso, digamos, es para hablar del cine mucho más extensivamente. Ahora estamos en el plano, en un universo acotado en cuanto a un periodo y nuestro país, ¿no? Pero es un gran tema eso para ir pensándolo. Sí. Ahora, ¿qué películas plantearon algo reactivo a todo este andamiaje? Reactivo en términos nobles, ¿no? ¿Se entiende, José Luis? Lo que pasa que, a ver, el otro día cuando hicimos la presentación, la primera pregunta del público tuvo algo que ver con eso, que es, alguien del público preguntó cuál había sido el criterio de selección de las películas y por qué no se había hecho algo sobre el resto. Porque la cuestión es que yo estoy tomando unas 20 y pico de películas para analizar, que en la perspectiva de la totalidad de la producción de esos 10 años es algo bastante ínfimo. Y ha habido muchos, sobre todo muchos documentales políticos, que han ido en un sentido contrario a esto. Lo que yo no creo es que la ficción haya encontrado muchas formas de retratar ese otro lado. ¿Hubo una búsqueda, aunque sea? O sea, vos decís, o sea, estamos de acuerdo en esto, ¿sí? Pero digo, ¿vos crees que hubo una búsqueda, digamos, aunque sea alguna intentona? Yo creo que hay, me acuerdo de un par de películas en las que yo podía detectar por lo menos una mirada de las consecuencias del macrismo en el tejido social.
que son Planta Permanente y El cuidado de los otros. Son películas de la última etapa del macrismo. Es más, creo que Planta Permanente se estrenó después, en pandemia. Pero más allá de esas dos películas, yo no recuerdo otras películas que desde la ficción hayan planteado una mirada diferente. Me acuerdo también un documental que hubo, algo así como La gente lo quiso votar, no me acuerdo exactamente el título, donde se analizaba el trayecto de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Pero más que eso no recuerdo, así como cosas muy puntuales relacionadas con esto o con la posibilidad de advertir la llegada de alguien como Milei a la presidencia. Me acuerdo que psicoanalista Jorge Aleman había dicho en ese momento precisamente, tenía la sensación de que estaba asumiendo un grupo de tareas. O sea, la percepción era esa, la de él. ¿Sí? ¿Dónde es que hicieron la presentación de tu libro? Porque ahora vamos a ir a la editorial y vamos a ir a dónde fue. Fue en La Plata. Fue en La Plata, en el marco del Festifric, sí. El miércoles pasado, en el Pasaje Ardo Rocha. Vamos a decir que es de la editorial Taipei, de la revista Taipei, taipeirevista.com, métanse en la revista, que hay un montón de textos muy valiosos. Está el amigo Álvaro Bretal ahí al frente de estas plumas. Y ya que estamos en los últimos minutos, esto se va volando, ¿sí? Quería que vayamos a la anexión de esto con el periodo actual, porque si uno piensa este libro ahora, este libro podría ser, esperemos que no, un documento de lo único que se va a filmar de acá en más. Sí, más o menos, ¿sí? O lo único que se autorizaría a filmar. ¿Sí? ¿Cómo podemos pensar este periodo? Primero, o sea, de cómo podemos resistir, vamos después. Pero pensemos un poco al aire, me gustaría tu palabra, Emilio, en este sentido, de ¿qué notas vos en el periodo presente? Digo, que reconfirme esto, porque digamos, esto es un periodo de vaciamiento y no de producción. Se podrían seguir produciendo estas películas apologéticas más o menos, sí, pero es un periodo de vaciamiento. Pero se me ocurre que los que sobrevivan, entre comillas, o quienes sean subsidiados, van a ser quienes apoyen esta dimensión simbólica. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece que va a haber de hecho hay, ¿no?, una continuidad en el discurso audiovisual macrista y el mileísta, ¿no? Parece que se presenta como una continuidad. De hecho, el ejemplo más claro de eso es la tercera temporada del Encargado, de la serie de Connie Duprat, que efectivamente ya ha elaborado un discurso neoliberal, ahora libertario, que está en pleno funcionamiento. Y lo más notable, lo más preocupante de eso, digamos, es el gran éxito de público, de espectadores que tiene la serie, al punto de que llega a su tercera temporada en la que se establecen relaciones explícitas entre el Encargado y Milei. Sí, ¿no? Es cierto. Me parece que va en esa dirección lo que se va a filmar o lo que se haga en términos audiovisuales durante este periodo. De hecho, también creo que hay, eso yo no lo vi, un documental sobre Milei, de un militante libertario, que también debe ir en la dirección de lo que ya se ha hecho, en el sentido entiendo, de lo que hace Carolina Assi, pero a su vez el mileísmo tiene su propia producción de imagen, digamos así. Por un lado, la que tiene que ver con la inteligencia artificial y la imagen alegórica del león, ¿no es cierto?
que en una de las más de las imágenes artificiales más vistas es la del león que al grito de viva la libertad o inmortales, libertad, 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 se ve al pueblo argentino entrando en la jaula sobre la cual está montada el león, ¿cierto? Ujú. Y el pueblo que entra, digamos así, convencido de que ese ingreso a la jaula es el ingreso a su libertad, ¿no? Lo cual ahí también la imagen, esa imagen está trabajando con una gran perversidad la lógica de la libertad. Y algo bien explícito, o sea, ya no Bien. hay metáfora, ya no hay, o sea, es una alegoría directa. Exactamente. En Por un este lado, pero por otro lado, perdón, sí, por otro lado están las imágenes de actos de gobierno, por ejemplo, la firma del del llamado Pacto de Mayo, sí, que fue deliberadamente retocada, esa imagen en función de una pintura del centenario de 1910 sobre la Revolución de Mayo, de modo que la fotografía del acto de Milei se pareciera al cuadro pintado en 1910. Es decir, que hay además un interés explícito en el gobierno de Milei por formar parte de la historia argentina, ¿no? Y eso tiene que ver también con su discurso cuando él reivindica ciertas figuras o ciertos hechos de la historia política argentina, como Roca, por ejemplo, la Argentina del centenario, que habría sido una potencia mundial, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay una operación ahí que tiene que ver con darle un grado de historicidad política a las propias decisiones y actos de gobierno, de modo de situarse en una línea de historicidad política, cosa que estaba completamente ausente en el discurso. En este sentido, lo que veníamos... No tenía eso. No tenía eso, pero lo podemos ubicar entonces al encargado claramente del lado de las ficciones orgánicas, ¿sí? Uh-huh. En este caso sí una ficción, ¿sí? Y bien orgánica, desde lo explícitamente alegórico y apologético. Vuelvo sobre un tema, ¿sí? Pero esto me interesaría destacarlo porque no es lineal la cuestión de la identificación, ¿sí? Entonces, todo el mundo te dice que el personaje es un mal tipo, ¿sí? O un hijo de puta, como lo querramos llamar, ¿sí? Pero promueve una identificación, está trabajada todo el tiempo, al ser el único tipo, al ser el eje central de toda la historia, ¿sí? Y siendo el resto de los personajes lateralidades, ¿sí? No le ubican un contrincante, digamos, a la par, sino que, si bien son dudosos éticamente los que le ponen, ¿sí? No me sale la palabra, antagonistas, ahí está, los antagonistas ocasionales, siendo el eje él todo el tiempo, la identificación se va a producir, ¿sí? Porque él es el dueño de todo el universo simbólico que se maneja. Entonces ahí hay como un doble juego. Hay un doble juego. Te digo que es un hijo de puta, pero por otro lado te promueve un acercamiento tan fuerte, ¿sí? Que vos no podés dejar de empatizar con él. Exactamente. ¿Sí? Pero ahí hay una operación que tiene que ver con que él viene a ser una figura de justiciero respecto de la hijadeputez de todos. Uh-huh. O sea, todos son corruptos en la serie. Claro. Todos tienen alguna cuestión que esconder. Esa es la trampa. Esa es la trampa. Y él viene a señalar eso, a ponerlo en evidencia. Y entonces ahí está la identificación, porque vendría a ser el tipo que viene a poner cierto tipo de justicia sobre esa extendida manera de ser, ¿no? Claro, es un justiciero posmo. Claro, que es el modo en que opera el discurso de Milei. ¿Cómo lo ves, José Luis? Yo no sé si por suerte o por desgracia, pero no vi El Encargado. Ninguna Bien. de las 3 temporadas. Pero cuando estábamos hablando del tema... Hay otras cosas para ver también. Sí, obviamente. Pero yo me castigo con algunas por el estilo, como la que voy a mencionar ahora. A ver. Porque
por ahí estaban mencionando la cuestión de la hijaputez del personaje. Sí. Hay otra película muy chiquita que circula por internet que yo creo que define también la época desde un personaje que está situado en el otro lado, que es la que filmó Marcelo Mazzarello, que se llama El Ciudadano Modelo. Ahí no hay forma de no empatizar porque el personaje de Mazzarello es el bueno siempre, continuamente, que está luchando contra un Estado que le impide poner un local para bailar tango. Entonces, ahí ya está, toda la película gira alrededor de eso, de la forma en que el Estado funciona como obstáculo en relación con los individuos y sus emprendimientos, porque además se usa la palabra emprendimientos. Y además hasta hay una visión... No le falta nada. No, además hay una visión del Estado antigua que no se condice ni siquiera con lo peor de lo actual, porque uno también admite que hay zonas del Estado que no funcionan, pero ni siquiera va a eso, sino que tiene una visión de por lo menos 50 años de antigüedad en relación al Estado. Y además, Mazzarello se encargó de recalcar que la película la filmó él con fondos propios, sin intervención del Inca, y que eso le posibilitó hacer lo que él quería. Entonces, Eso completa la película. Obviamente, Es sí. el bonus track. Sí, sí, Claro. sí. Sí. Porque sí, Mazzarello también, como Francella y Brandoni, es explícito donde se ubica. Sí, totalmente. Bueno, Emilio, desarrollame algo en un minuto como broche de todo lo que estamos pensando acá al aire, que nos quedó corto el programa como siempre. Hablamos un tercio de lo que hubiera querido, de los temas que entren, pero bueno, dale. Estaba pensando en un capítulo del libro de José Luis que dedica al Bafisi y pone en evidencia algo que uno sabe, pero que hasta que no lee el libro, como ocurre con toda la operación que hacen estas películas, no lo ve, ¿no? El Bafisi tuvo, creo que se refiere al año 2010, cuando fue director del Bafisi Sergio Wolf, tuvo políticas deliberadas, ¿no?, de programación de acción política. Entonces ahí señala muy bien José Luis que se programa como película de apertura El secuestro y muerte de Filippelli, que analiza, que José Luis analiza en sus operaciones de deshistorización y de despolitización de ese episodio político. Pero lo notable, y también la película de cierre, ¿no?, que era una película de Isaac La Cuesta, si no me equivoco, que también son películas que toman posición política explícita en un festival como el Bafisi, que es central en la formación de espectadores. Entonces ahí sí uno podría pensar que hubo una operación política deliberada, más allá, digamos, de la dispersión que supone toda esta serie de películas que trabajó José Luis y que no responden necesariamente a un programa, ¿no? Pero el Bafisi funcionó en términos institucionales con una clara operación, articulando claramente una operación política, ¿no? Eso me parece notable, y eso no deja de estar presente en el Bafisi hoy. Por supuesto. Y quizás sea más explícito todavía. Claro, sobre todo con la discusión que hubo en el último Bafisi. Sí, la recuerdo. ¿No? Sí. Cuando, digamos, los espectadores obligaron en cierta manera al director actual del Bafisi a poner en evidencia las políticas que estaba llevando a cabo el propio Milei en el mismo momento. José Luis, cerrando, ¿dónde conseguimos La década perdida? Acercamientos a la antipolítica en el cine argentino 2009-2019. No voy a decir en todas las librerías porque estaría mintiendo. En su librería amiga, sí. Sí, sobre todo en librerías como más pequeñas, más más cercanas en el trato con el lector. Si yo lo pongo en un buscador, el libro, ¿lo encuentro en alguna librería?
Sí, Digo, sí, para darle sí, estrategias aparece, a los oyentes televidentes. Sí, aparece, sí. Bueno, O bárbaro. en todo caso, escribiendo a La página Taipei. Claro. Exactamente, taipei.com. Sí. No, perdón, taipeirevista.com. Así que bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias Emilio Bernini. Gracias a vos. No, un gusto tenerte acá. Seguiremos charlando. Y José Luis, muchísimas gracias. Bueno, Ahí lo puedo gracias. palmear porque lo tengo al lado. Bueno, no, gracias a vos, Luis, gracias también a Emilio tanto por las palabras de hoy respecto del libro como del otro día en la presentación. Sí. ¿Quién más presentó ahí? Eva Noriega. Eva Noriega. El libro tiene contratapa de Clara Krieger, a quien tuvimos 2 veces en el programa y vamos a seguir charlando con ella en futuras emisiones. Bueno, Emilio, José Luis, muchísimas gracias de nuevo. Martín Loza, nos estamos yendo. Muchísimas gracias por todo, a vos también. Y nosotros nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima. Hasta luego, saludos.